La historia de Robbie Williams es una de esas que demuestra que la fama no siempre trae la felicidad. De ser un chico con grandes sueños pasó a convertirse en una estrella mundial, pero el precio de la fama fue más alto de lo que imaginaba. Año 1982. Conocemos a un pequeño y excéntrico chimpancé humanoide. Sí, porque en esta historia Robbie no es representado como un simple ser humano, sino como un reflejo animado de su espíritu indomable. Desde muy joven destacaba en cada lugar que pisaba, en la escuela, de paseo, donde fuera, pero en casa su mundo cobraba vida con la música. Su padre, un apasionado del jazz y gran fanático de la música, solía pasar horas viendo a sus ídolos. Un día, mientras contemplaba a las grandes estrellas en acción, miró a su hijo y le dijo una frase que marcaría su destino. Las grandes estrellas tienen eso con lo que nacen, no se hacen. Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Robert amaba cantar en casa, aunque pocos lo notaban, excepto su abuela, la única que parecía ver en él algo especial. Pero el destino no tardó en jugar su primera carta cruel. Su padre abandonó a la familia. Robert a temprana edad quedó devastado. Su mundo se redujo a su madre y su abuela, y la ausencia paterna solo encendió en él un deseo aún mayor de sobresalir. Años después, ya convertido en un adolescente, su realidad era difícil. La familia vivía con lo justo y el sueño de su padre de que las estrellas tienen eso parecía más lejano que nunca. Robert quería fama, poder y dinero porque en la escuela no le estaba yendo nada bien. Y entonces la oportunidad apareció. Nigel, un ambicioso manager, estaba buscando jóvenes talentosos para formar una nueva boy band. Para Robert este casting era más que una audición, era su boleto a la cima. Pero las cosas no salieron como esperaba. Su audición fue un desastre. No tenía la mejor voz, no era el más pulido, no era el más técnico. Sin embargo, era auténtico, exuberante, único. Aún así, se marchó sin esperanzas, pero las cosas estaban a punto de cambiar. Decepcionado, volvió a casa y le confesó a su madre que había reprobado en el colegio, pero ella le tenía una gran noticia. Lo habían aceptado en la banda. El día que el manager juntó a todos los chicos, eligieron el nombre de la banda. Se llamaba Take That. Sus compañeros eran 4 chicos con personalidades muy distintas y el líder indiscutible para el manager era Gary, un joven prodigio con una voz privilegiada y quien escribía las letras. A Robert le pusieron Robbie, su nombre artístico. El ascenso de la banda comenzó poco a poco. Las primeras presentaciones fueron en bares LGTBIQ+, lo que llevó a algunos a hablar mal del grupo, pero el panorama cambió rápidamente cuando la banda empezó a tocar en lugares llenos de chicas, convirtiéndolos así en ídolos juveniles. Todo parecía marchar bien, pero Robbie era Robbie, el excéntrico, el impredecible, el que no seguía las reglas. Mientras sus compañeros intentaban mantener la imagen pulcra del grupo, él se perdía en fiestas y cosas malas. Se quedaba dormido en conciertos, desafiaba las órdenes de su manager y parecía no tomarse nada en serio. Sin embargo, había un detalle que nadie podía ignorar. Robbie tenía más fans que todos los integrantes juntos, y ya verán por qué se los digo. Su carisma y su rebeldía lo convirtieron en el más querido por el público. Su excentricidad lo llevó a la cima, pero también estaba a punto de llevarlo al abismo. Porque la fama no perdona, y la vida tenía preparada una jugada macabra, o quizás algo mucho mejor. Después de años de compartir escenario, Robbie recibió un llamado de sus compañeros. Cuando llegó se encontró con la imponente mansión de Gary. Observó los lujos, los detalles de una vida llena de comodidades mientras él solo recibía miseria. En el encuentro, los muchachos le dijeron que querían probar en cuarteto. Vamos, simplemente lo echaron a un lado y él aceptó sin más. Antes de irse, se llevó una sandía. Con el tiempo se enteró de que la banda había dicho a los medios que él se fue porque quería, haciendo que el hate de los fans cayera en él y el peso de la culpa que no era suya comenzó a hundirlo. Pero Robbie Williams no era alguien que se rendía fácilmente. En medio de una noche que prometía ser como cualquier otra, conoció a Nicole Appleton, cantante del grupo All Saints.
Desde el primer momento hicieron una conexión instantánea, se entendían, ambos sabían lo que era estar atrapados en una industria que los exprimía hasta dejarlos secos. Tiempo después se enamoraron y comenzaron así una vida juntos. Nicole intentó abrirle las puertas nuevamente al mundo de la música, pero una y otra vez Robbie fue rechazado. Pero eso no importaba, él no iba a rendirse. Buscando recuperar su lugar, se sumergió en el mundo del rock. Empezó a juntarse con Liam Gallagher, líder de Oasis, y como era de esperarse, las fiestas y los excesos no tardaron en seguirlo. Nicole no podía soportarlo, la relación se desmoronó. Robbie quería más tiempo con ella, pero el peso de la fama los separó. Otra vez estaba completamente solo. Pero aún faltaba un golpe más, uno que sacudiría su mundo. Una tarde, sentado en casa con su abuela, ella le reveló un secreto que lo destrozó. Después de que su padre se fue cuando era adolescente, tuvo un reencuentro con él supuestamente espontáneo. Bueno, todo fue una mentira. Su abuela, que ahora sufría de una enfermedad mental, le dijo que fue ella quien lo llamó, rogándole que pasara tiempo con su hijo. Robbie sintió como si todo lo que alguna vez creyó real se hiciera pedazos. Su padre nunca quiso verlo. Nunca le importó, pero la vida le tenía preparado algo diferente, un giro inesperado, una oportunidad. En su camino apareció Guy Chambers, un compositor y productor musical que vio en Robbie algo más que un ex boy band caído en desgracia. Vio a un artista. Juntos comenzaron a trabajar en nuevas canciones. Por primera vez, Robbie estaba creando algo propio, algo real. Las letras eran sinceras, el sonido era suyo. Ya no era parte de una banda, ya no era la sombra de nadie. Ese fue el inicio de una nueva era. La música de Robbie Williams explotó, se convirtió en un fenómeno, incluso más grande que el grupo donde él se encontraba. Incontables premios, millones de discos vendidos y conciertos que estaban repletos. Pero el vacío dentro de él seguía creciendo. El éxito no llenaba el hueco que la vida le había dejado. Siguió sumergiéndose en los excesos. Era el hombre más famoso del Reino Unido, pero se sentía completamente solo. Y entonces, un nuevo capítulo se abrió en su historia. Network, el escenario más grande, el reto más ambicioso de su carrera. Era el sueño de su vida, pero ¿realmente lo quería? ¿O solo estaba buscando llenar un vacío imposible de saciar? No hubo tiempo para responder a esa pregunta porque justo antes de salir a su concierto, la noticia que jamás esperó recibir lo golpeó con un puñetazo en el alma. Su abuela había fallecido. La única persona que siempre creyó en él, la que desde pequeño le decía que tenía eso para triunfar. La palabra eso había sido su anhelo y su maldición desde la infancia. Su padre siempre le hizo dudar si lo tenía, pero su abuela nunca lo puso en duda. Con el corazón destrozado, Robbie salió al escenario y en ese momento, con miles de personas frente a él, cantó Angels. No era solo una canción, era un homenaje. Era su despedida, era su última conexión con la única persona que realmente lo entendió. En aquel instante, bajo la lluvia de luces y la ovación de miles de fanáticos, Robbie Williams dejó de ser un ex-boy band y se convirtió en una leyenda, pero ese vacío no lo llenaba nadie. El fallecimiento de su abuela, la soledad, el precio de una carrera que lo convirtió en un símbolo, pero le arrebató la identidad. Su salud mental estaba destrozada. Al día siguiente llegó un viejo amigo, Nate. Entre conversaciones, Nate le dijo que él era famoso, que tenía dinero y él no tiene nada. Robbie le respondió que no es como él piensa. Era la conversación de dos mundos, el que lucha día a día por sobrevivir y el que ya tiene dinero, pero no amor ni nadie que lo abrace. En cambio, su amigo tenía una hija. Y es que quizá cuando eres famoso, los fans no quieren a ese famoso porque en realidad sientan algo por ellos, simplemente porque los hace sentir bien. Pero ¿quién le pregunta a ellos cómo estás? ¿Qué tal estás? En vez de pedirte una foto, por ejemplo. Y eso es justamente lo que le pasaba a Robbie Williams. Era como una marioneta para satisfacer al público y este es el precio de la fama. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ya no hay un próximo objetivo? Cuando la cima no es lo que esperabas. Cuando todos te quieren pero nadie te conoce de verdad. En una acalorada discusión
discusión, Nate se marchó porque al final cada quien es prisionero de su propia batalla. Pero las cosas no acaban allí para Robbie. La vida le pondría otra prueba. Su padre había vuelto para apoyarlo y allí se desató otra discusión donde él le diría la verdad a su padre de que nunca fue el mejor padre. En cambio, el padre respondió diciendo que sí lo es, porque el chico tiene talento y lo heredó de él. Robbie le respondió con una dura verdad. Tú estás para Robbie ahora, pero nunca estuviste para Robert, para ese pequeño. Fueron palabras duras pero necesarias porque la verdad duele, pero también libera. Con toda esta carga encima, Robbie se presentó en Networth. Cuando Robbie subió al escenario, no solo se enfrentaba a 125,000 personas, se enfrentaba a sí mismo. En su mente todo se convirtió en una batalla. Las voces de su pasado, sus miedos, sus pérdidas, era como una escena sacada de una batalla épica medieval. Había perdido a Nicole, había perdido a su abuela, había sido despreciado por la industria, había sido abandonado por su padre. Y con una explosión de energía exorcizó sus demonios en ese escenario. Pero la victoria no era la fama, la victoria era la paz. Después del concierto, Robbie tomó una decisión, ingresó a rehabilitación y con ironía y honestidad brutal le dijo a sus compañeros: estoy aquí porque lo tengo todo, pero no tengo a nadie que me abrace. Porque el éxito no es real sin amor, y sin amor nada vale la pena. Fue en ese momento en el que Robbie entendió lo que debía hacer. Debía sanar, debía pedir perdón. Así que lo hizo, buscó a Nate y le pidió disculpas. Se sentó en la tumba de su abuela con un televisor a comer papas, como lo hacían de pequeños. Le llevó aquella sandía que le había quitado al grupo y le pidió también disculpas a Gary. Se presentó frente a sus fans para cantar, miró a su madre y le dio el crédito que siempre mereció. Pero había una persona de la que no planeaba hablar, su padre. Y sin embargo, cuando llegó el momento lo hizo. Con la paz finalmente en su corazón, hizo algo que nadie esperaba. Invitó a su padre a subir al escenario y juntos cantaron como cuando Robert era un chico. El mensaje final: ámate a ti mismo por encima de todo. Porque al final no se trata de fama, ni de dinero, ni de reconocimiento. Se trata de amor propio. Y aunque a muchos nos cueste amarnos a nosotros mismos, deberíamos comenzar a hacerlo. Es importante para tener una vida plena, para poder vivir feliz, para poder vivir tranquilo. Robbie Williams aprendió la lección más difícil de todas. No necesitas de nadie, solo necesitas aprender a quererte a ti mismo. La verdad es una película espectacular que me encantó. Si tienes la oportunidad de verla, hazlo. Es que tiene de todo. El musical es espectacular. Yo soy una persona que no me gustan películas con musicales y no hace falta que seas fan de Robbie Williams. De verdad te recomiendo 100% que veas esta película. Para mí está un 9 de 10 y le daría un 10, sinceramente. Así que bueno, sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Nos vemos en la próxima y recuerda, ámate a ti mismo.